Es una presentación de RE/MAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Ha comenzado una nueva edición de Por Decir Algo, con un país pendiente, 999 programas con este programa de Por Decir Algo a las puertas del programa número 1000. Pero el 999 también merece respeto y valor por nuestra parte, por lo cual no será recordado por la historia como el programa anterior al programa número 1000. Tiene valor y lo respetamos. ¿Cómo estás, Sebastián? Estoy espectacular. ¿Tú, Santiago Castro? Estoy muy bien. Bueno, me alegro mucho. Hasta mañana. No, perdón. Bueno. Nos quedamos que dije acá recién que, un ratito. Que Pensé que íbamos a pasar cosas grabadas o algo por el estilo. Enlatados. Un fin de semana... Y exultante en materia deportiva. No te dejo ni terminar. Desorbitante. Impresionante. Nos dicen por acá, por la cucaracha, que volvió a perder Rampla. ¿Hoy? ¿Cuándo perdió Rampla? El domingo. Sábado. ¿Contra quién? Sí. Pero además, yo no lo tengo claro. Completo. Lo que sí, el dato que sí tengo de Rampla es que algunos jugadores de Rampla, o el plantel de Rampla fue de alguna manera presionado por algunos hinchas. Motivado, podría decirse. Podría ser motivado, depende de si uno quiere generar una comunicación positiva o negativa. Fue motivado por una serie de parciales. La hinchada de Rampla es muy asertiva. A mí me han dicho que han empezado un curso de programación no lingüística para mejorar las tácticas de presión en los jugadores para que sean más allegadas al mundo del coaching. Para dejar atrás una etapa en la que por ahí el insulto, la amenaza, el incendio de automóviles o las armas eran el principal motivo, la principal herramienta para comunicarse con un plantel que no conseguía los resultados que su hinchada esperaba y que a partir de una serie de cursos, como por ejemplo Jorge Bafico, han integrado nuevas técnicas para intentar que sus jugadores pongan empeño suficiente dentro de la cancha como para obtener algún tipo de victoria. Hasta ahora sin éxito. Eso es lo que a mí me han dicho. Hasta ahora sin éxito. A partir de la llegada, por supuesto, de los capitales británicos. Exacto. De la Gillette Presto Barba. Exactamente, que es gerenciada a nivel local por Gastón Tealdi a la cabeza y que no ha tenido los mejores resultados deportivos, tampoco los medianos, sino que han sido prácticamente los peores. Sí. Con un gran estreno 0-8 ante Colón y con un posterior desarrollo no muy exitoso, que digamos. Sin victorias en el año, ¿no? Sin victorias, con Somoza, ex Boca, ex volante central, rudo volante central de Boca Juniors como entrenador. Y hasta ahora sin éxito alguno. Tampoco ganó Alto Perú en su debut en la Adicional D. Acumula, si no me equivoco, me dijo Miguel Méndez, 62 partidos sin victorias. Que eso equivale a, creo que 6 años de competencias sin una sola victoria en el sistema de ligas de la Asociación Uruguaya de Fútbol, hay que decirlo. Sí. Amateur, pero dentro del esquema que lo puede poner en 3 años en la Copa Libertadores. Sí. Bueno, en 4 años. Bueno, en 4 años. Está bien. Sí. Alto Perú hoy no se ve el camino de Alto Perú a la Copa Libertadores. No. Hay como una suerte de nebulosa allí instaurada. Pero es cuestión de esperar, es cuestión de tiempo, eso seguro. ¿Qué otras cosas que no íbamos a mencionar y queremos mencionar en este momento antes de que empiece el picón? No, ninguna más. No, ninguna especialmente. Podemos pasar al plato principal. Yo creo que sí. Podemos dar paso e inicio al salpicón de este fin de semana. La actividad deportiva que se ha desarrollado no solo ha sido cuantiosa, sino que ha constado de algunas instancias realmente impactantes. Han sido muchas, pero también han sido muy importantes las instancias deportivas que hemos tenido este fin de semana en este país y en otros países.
Por decir algo. Todos los lunes de 14 a 16 en vivo en Radio Mundo 1170 AM. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp, 091-525252. Así que en este preciso momento y con una alegría que me invade por la cantidad de temas por los que vamos a transcurrir, te invito, Santiago Castro, a iniciar cual murga su parte del medio, su salpicón. Esta es hasta ahora la parte artística más extravagante, puede decirse, menos orgánica, por decir algo. Podemos reiterar a quienes estamos escuchando, ¿no? Ya lo hicimos la semana pasada, pero no nos acordamos seguramente. Son colombianos, eso estaba claro. Son colombianos. Son colombianos. Dicen, no estoy muy seguro, pero tienen esta canción que se llama Ellos Salpicón. tampoco, quizás. Bueno. Son la cortina de Por Decir Algo. Lo dijeron ellos. Liga Uruguaya de Básquet, Santiago Castro, que tuvo ayer un desenlace que yo creo que cuando pase mucho tiempo y ya todo sea una especie de nebulosa, ya que lo dijiste tú también hoy, aprovecho esa misma metáfora, y no se distinga qué año sucedió qué cosa, qué final fue cuál año, quién fue campeón cuándo, porque todo sea demasiado lejos, creo que la mayoría del público basquetbolero recordará esta serie final. Ni la del año pasado, ni la del anteaño pasado, ni nada por el estilo. Esta serie final, la que Nacional le ganó 4-3 a Aguada, séptimo partido, después de estar perdiendo 3-1 y por lo tanto remontando por primera vez en la historia de la Liga Uruguaya de Básquet una diferencia de 2 partidos de desventaja para ser campeón. ¿La viste venir? No, para nada. Si Semiglia estuviera escuchando Por Decir Algún día, estaría muy enojado conmigo. Porque la verdad, yo no la vi venir. Y creo que nadie. Cuando haciendo cronología de lo que tuvo que pasar para que Nacional llegara a ganar ayer, sin meternos en la cronología más chiquita, la de esos últimos minutos que es un capítulo aparte, quiero recordar que el domingo pasado Aguada le había levantado 20 puntos de diferencia a Nacional para ponerse 3-1 en un partido que Nacional había jugado muy bien, 26, 27 minutos, 28, capaz que hasta 29, y que a partir de ahí empezó una debacle que le permitió a Aguada ganar hasta bien, te diría, sí, aquel partido, con distancia. Por 8 puntos. Por 8 puntos. Cuando nosotros vinimos hace una semana acá y nos sentamos, dijimos, mañana, en aquel momento, ese martes, cuando se iba a jugar la quinta final, Nacional va a tener que hacer un milagro para mantenerse con vida. Yo no dije eso. Sí, tú dijiste. No. Hay que escuchar el programa de vuelta. Pero no lo dije. La verdad que no se veía, yo no la veía por ningún lado. No, como verla venir, creo que nadie la vio venir, ¿no? Lo de Semiglia lo dijiste porque Semiglia en el post partido de la final. Esa misma, la quinta. De la quinta, la que Nacional gana y se pone 3-2. Exacto. Ahí va, ahí se quejó en la televisión porque había una moto que se le entrega al mejor jugador del campeón, creo. Bueno, al final nos enteramos que no es solo el mejor jugador porque se la dieron al entrenador. Bueno, de hecho. Bueno, ok. Sí, es cierto, pero y tenía los colores de Aguada. Claro, ese día solo Aguada podía ser campeón. En ese mismo día, en ese partido estrictamente. Semiglia se quejó y ayer, después de que Nacional ya había salido campeón de nuevo, se quejó por eso y otras cosas respecto de los pronósticos periodísticos que tendían a Aguada. Sí, a decir sí, que Aguada sí. era campeón. A ver, el quinto partido... Que era lo más lógico porque sí, Aguada estaba ganando 3-1, ¿no? Nunca había pasado, de hecho, no, que un equipo levantara esa distancia. Así que siempre hay tiempo para que alguien ocasione un milagro, pero es lógico pensar que si eso nunca sucedió, lo más probable es que no suceda. Claro. Nacional ganaba de vuelta por 20 ese quinto partido. De vuelta Aguada lo remontó y Nacional tuvo herramientas individuales, sobre todo Spindler en aquel momento, y el aporte emocional, sobre todo de Prieto, para sostener como pudo ese cierre y ponerse 2-3. Y ahí sí ya la serie cambió. Ese sexto partido que vimos el viernes fue un partido en el que
siempre jugamos con las salidas con Romina y con Gaby en perspectiva, que cada partido de una serie a 7 tiene sus condimentos. El sexto siempre es el que vos parece que tenés una ventaja, pero lo cierto es que si vos perdés ese partido, se te viene un mundo arriba. Y eso fue lo que le pasó a Aguada. Ese viernes, cuando estaba 3-2 arriba, además sacó 20 puntos de diferencia, 81-61, faltando 3 minutos, 4 para que terminara el tercer cuarto. Y no lo pudo cerrar. No lo pudo cerrar. Estaba 20 puntos arriba para ser campeón. Sí. Es un montón. Es mucho. Es mucho. Un elemento que yo manejaba es que tienen un componente emocional tan profundo estos partidos. Cada una de las finales tiene un valor tan grande en sí mismo en el marco del contexto, el marco en el que se juega, que es estas 3-1 abajo, por ejemplo, ¿no? Si Aguada, desde lo emocional, salió recontra fortalecido, y ese era un elemento a partir del cual justamente decir que era muy grande la chance de que fuera campeón, más allá de lo numérico, estaba ganando 3-1, pero aparte se decía, viene de remontar 20 puntos, y Nacional de que le remontaran 20 puntos, ya está. Bueno, por esa misma lógica emocional, era que a mí me parecía que Nacional, si se ponía 3-2, o sea, estás perdiendo 3-1, con todo en contra, venís de perder un partido que ganabas por 20 puntos, y de repente ganás, bueno, emocionalmente no te digo que se revierta por completo eso, pero es un espaldarazo muy importante. Bueno, Nacional se puso efectivamente 3-2, y después pasó todo lo que sucedió. Sí, pero otra cosa que me resulta rara es como que ninguno pudo aprovechar realmente esos impulsos y esos momentos. Nacional estuvo 2 veces ganando por 20, las 2 veces perdió la ventaja. Aguada estuvo ganando por 20 para ser campeón, además con un equipo enfrente muy golpeado, sí. Tampoco lo pudo aprovechar. Si te pones a hilar fino, ayer cada uno que tuvo la posibilidad de aprovechar un envión anímico o una situación de remontada o de Nacional, cada vez que parecía que lo iba a asegurar, cometía un error que le daba una vida a Aguada. Y Aguada, cada vez que tenía la oportunidad de ganarlo, cometía un error que parecía que lo dejaba muerto. Entonces, las dificultades no son solo para el que va perdiendo cuando en este tipo de partidos, sino también para el que va ganando poder. Es una cosa que creo que es muy, o dicen que es muy nuestra, de las sociedades que tienen menos sangre fría como para enfrentar como oficinistas los momentos de gloria, pero tienen coraje para revertir los momentos de adversidad. De alguna manera hay que tener valentía para ser campeón. No digo ni que Nacional ni que Aguada no la tengan, sino que en los momentos en que tenés que el pulso de la victoria te va llevando, vos tenés que estar firme. Y eso también es difícil. Y a los dos les costó, de hecho. Si bien había como una noción generalizada de que Aguada tenía una mayor capacidad, hasta por experiencia en estas instancias, de gestionar emocionalmente ciertos momentos adversos incluso. En el partido en el que Aguada remonta 20 puntos de diferencia y se pone 3-1 arriba en la serie. Durante el segundo y el tercer cuarto, por ejemplo, estaba en una desventaja muy considerable y el Pepo Vidal gestionaba, manejaba las emociones, incluso de repente hacía un triple y enseguida desde lo gestual mostraba ciertas cuestiones que tienen que ver con el liderazgo, pedía tranquilidad a la tribuna, a sus compañeros, al banco de suplentes, ni que hablar de Sims, cómo ha respondido siempre en contextos de adversidad o de carga emocional importante. Otros jugadores también, en general Aguada tenía una, y además durante la serie había demostrado una mayor capacidad de gestionar emocionalmente ciertos momentos. Sí, pero hay que gestionarlos para ganar también. Sí. Es difícil ganar. Sí. Es difícil seguir siendo el mismo cuando tenés la oportunidad de ganar. Me parece que hay algo de eso. Yo creo que los mejores momentos de Aguada, de hecho, fueron perdiendo. Los 2 partidos que trae por 20 puntos, estaba 20 puntos abajo. Sí. Por supuesto, después también le sacó 20 puntos a Nacional en el sexto juego. Y ahí, ¿qué es lo que...? No sé cómo lo interpretás vos, pero ¿qué es lo que hay que tener a nivel de emociones para decir, bueno, yo efectivamente soy mejor y ahora simplemente tengo que demostrarlo? Tengo que hacer mi trabajo, jugar como juego siempre y listo. Dicen alguna cosa, creo que Weiss ha escrito algo al respecto de los alemanes ganan los partidos que tienen que ganar y en todo caso perderán los que tienen que perder, pero los que tienen que ganar los ganan. Los latinos, las sociedades más acá,
medio que, bueno, nos entreveramos. Uruguay se entrevera con Venezuela, pero después por alguna razón se entrevera con Francia también. Claro. Después hay cuestiones que son coyunturales, hasta azarosas. Porque en realidad es probable que no todo tenga una explicación, sencillamente, o que no todo responda. Sí que hay ciertas estructuras y tendencias, comportamientos y capacidad o no de afrontar ciertos contextos, pero después hay cuestiones, hay pelotas que no entraron, que digo, sí. Bueno, está. A ver, la diferencia... más con ventajas tan cortas y de repente Aguada, cuando ganó por 20, te cuesta decir, cuando ganaba por 20 y perdió, te cuesta decir que de repente lo gestionó bien y ligó mal, porque si fueron 20 puntos estás hablando de una escala muy grande, ¿no? Pero yo qué sé, capaz que lo gestionó bien y a los dos, y ta, le pasó mal. A los dos de dilapidar sus ventajas. Sí. Muchas veces en la serie, incluso ventajas cortas como las que tenía ayer Nacional de 3-4 puntos, dilapidarlas por motivos no solo basquetbolísticos y no solo de suerte. Aguada jugó, en un momento tenía 6 tipos dentro de la cancha. Sí, bueno, por eso. Pero eso te habla de cómo gestionás emocionalmente algo. O sea, hay elementos para pensar que hay cosas que pasaron que fueron más estructurales o que tenían que ver con cómo los equipos y los jugadores respondían y los entrenadores respondían a ciertos contextos. Pero también no perder de vista que hay cosas que pasan y... Si esta serie fuera 9, que podría ser, porque 7 es un número igual de arbitrario que 5, que 9, probablemente el partido que viene, probablemente Aguada podría ganar los 2 partidos que viene y ganar 5-4 la serie. Es decir, estamos en un deporte en el que jugaron 7 partidos de 40 minutos, hicieron cientos de puntos y Nacional ganó por 2. Claro. De 800 puntos capaz que hicieron cada uno. Esa es la diferencia que hay entre un campeón y otro. Creo que ninguno... No se puede decir Nacional lo cerró mejor, porque no es que le sacó 8 puntos y lo cerró con carpeta. No, los dos lo cerraron más o menos como pudieron. De hecho, Nacional cometió un par de errores en el cierre terribles que Aguada también cometió. O sea, no solo que no solo que uno no puede decir que Nacional lo cerró mejor, sino que mucho menos uno no puede decir que Nacional cierra mejor los partidos o que Aguada lo cierra mejor, que era algo que durante la serie a mí la impresión que me daba es que, bueno, Aguada cierra mejor estos partidos, además de estar ganando 3-1, de haber remontado 20 puntos, encima la sensación, hasta por la experiencia de sus jugadores en estas instancias, la jerarquía y todo eso, la conformación del plantel, bueno... Aguada cierra mejor los partidos, como concepto general. Sí. Más allá de lo que pasa acá. Pero no, al final no. No, o sea, a ver. Tendrán matices, pero medio que ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Yo creo que evidentemente el punto del 2 en el que Nacional se puso 2-3 fue muy importante. Ese punto era una serie que se podía haber ido 4-1 y nadie hablaba más de nada que no fuera que Aguada fue arrollador y que Nacional no pudo sostener 2 veces su ventaja. Nacional ahí tuvo a Espíndola claramente como la gran figura ante la desaparición de sus extranjeros, sobre todo de Maociña y de Smith, que ese partido en el último cuarto no encontraban la forma de atacar ni de defender, y Espíndola metió 4 triples con marca, que bueno, ¿quién mide? ¿Cómo se mide esa capacidad individual para entrar en una buena racha? Es muy difícil saber qué es lo que opera ahí. Después Aguada lo tuvo para ganar y ahí yo creo que en estos últimos 2 partidos empiezan a aparecer varios talentos individuales. Pensaba mucho en la imagen de Sims, que creo que la tenemos por ahí, diciendo ese festejo de es hoy, o it's today, no sé muy bien qué dice, cuando hace uno de los triples que le permite a Aguada encarrilar esa diferencia de 20 puntos, y ahí está Sims dando la cara por ese momento, pero cómo después lo acompañás como equipo para que efectivamente sea hoy, y cuánto libera a Nacional pensar que, bueno, ya fue, no tenemos nada para perder. Y ahí aparecieron individualidades, ese día fue Smith, fue una locura el partido de Smith, el sexto partido, y apareció Prieto, por ejemplo, para cerrar. Ahí está el triple de Prieto de ayer. Pienso en ese cierre de Nacional, hubo errores y después hubo aciertos. Prieto jugó un cierre de partido terrible. Acá tenés la de Sims, la viste, ¿no, Santi? Sí. Esta es la de Soy, que fue el domingo pasado. No, perdón, fue... El viernes. El viernes con la serie... El viernes con la serie 3-2, ¿no? 3-2. Sí, cuando Aguada terminó de sacar 20. Sí. ¿Tenés dudas si fue con la serie 3-1? No. Fue el viernes. Yo estaba. Pero no me acuerdo cuándo fue. Fue en el tercer cuarto esto. Sí. Fue el viernes.
Sí, fue el viernes en el tercer cuarto. Cuando exacto. parecía que lo liquidaba. Sí. Y ayer en ese cierre, que fue increíble, porque la verdad es que parecía que Nacional en un partido parejo, Aguada lo había traído, lo había empatado, parecía que aparecía de vuelta esto de, bueno, la jerarquía de los jugadores de Aguada. Wilson estaba con un cierre tremendo, Vidal metiendo un triple, y ahí Nacional lo sostuvo con Smith y con Prieto. Estaba repasando las estadísticas de Prieto. Patricio Prieto, jugador de 23 años, capitán de Nacional, elegido MVP de las finales, un hecho de un romanticismo hermoso. No fue el mejor jugador en términos técnicos de las finales, pero yo concuerdo con que fue el más importante. Yo también. Primer partido, 20 minutos, 7.5 rebotes. Segundo partido, 27 minutos, 8.0 rebotes. 25 minutos, 9 puntos, 6 rebotes en el tercero. En el cuarto, 27 minutos, 7 puntos, 2 rebotes, 0 asistencias. En el 5, 14 minutos, 8 puntos, 1 rebote, 1 asistencia. En el sexto, 29 minutos, 9 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Y en el séptimo, 33 minutos y 13 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia. Unos números que no dicen absolutamente nada más que un aporte constante cercano a los 10 puntos y no más que eso. Y que sin embargo fueron de alguna manera el corazón de este equipo de Nacional, sin lugar a duda. Además, Prieto se formó en Nacional desde niño, bueno, ahora iba a decir Minis, pero no lo tengo tan claro, pero desde niño hay fotos incluso de Prieto muy niño, creo que vi en una, ahora me estaba acordando. Y cuando jugaron en Nacional en formativa, no era moco de pavo, dijeron los veteranos. Sí. No era nada sencillo, no. A ver, en el sentido de que deportivamente Nacional estaba en series bastante inferiores a la serie más importante de las divisiones formativas de la liga, de la Federación Uruguaya de Básquetbol, y nada, o sea, nada de esto se proyectaba. Obviamente está claro que a nivel institucional esto de Nacional, este desarrollo, ha corrido por carriles diferentes a un proceso estructurado, progresivo. Bueno, no lo sé, lo decís vos. No, está complementado por elementos en ese sentido. Nacional ha crecido mucho en ese aspecto, pero no es que, ha tenido una inversión económica muy importante en primera división, también en formativas, en materia de infraestructura, juega en el Polideportivo del Parque Central, pero bueno, a nadie veía venir que cuando Pato Prieto era un jugador de infantiles de Nacional, algo de esto podía pasar, no solo con Pato Prieto, sino con Nacional. Sí. Sobre todo con Nacional. Sobre todo con Nacional. Yo no sé cuál será la carrera de Prieto, independientemente de que ya tiene recuerdos, digamos. Ya está. Ya tiene Yo memorias. Ya me retiraría en este momento. Sí. Prieto, además, el año pasado superó un tratamiento súper duro para un cáncer de testículos, que él cuenta, ha contado en distintas entrevistas cómo ha sido todo ese proceso, que me imagino de alguna manera tiene que ver también con su capacidad dentro de la cancha, con su capacidad para enfrentar situaciones difíciles. Fue el encargado de la arenga previa a que cuando Aguada le sacó en el sexto partido 20 puntos, el cierre de ese minuto de tiempo que pide Nacional para bajar la pelota al piso a 10 minutos y 20 puntos de quedar eliminado, el cierre no fue del entrenador. Claro. El cierre fue de Prieto diciéndole: vos, muchachos, no quiero escuchar más quejarse de los jueces, tenemos que reaccionar, en resumen y con otras palabras. Claro. Y yo no sé cuánto pesa esa arenga, capaz que pesaron más los 20 puntos de Smith que hizo ahí, pero es un jugador que moviliza. Sí. Bueno, Santiago Castro. Tercer título histórico de Nacional en el básquet uruguayo, primero en Liga, la Liga empezó en este siglo, pero tercer título, primero en 88 años. Primero en 88 años, de un equipo que además viene de ganar título continental. La Liga Sudamericana. ¿Este año fue? Este año. ¿O fue el año pasado? No, este año. No, el año pasado. Ahora me hiciste dudar. Para mí fue este año. Fue esta temporada, fue este plantel, claramente. Creo que fue el año pasado. Pero ahora me suena que fue el año pasado. Sí, pero fue Paysandú, ¿verdad? En Paysandú. Sí. Tremenda serie. Me quedo también pensando en esto de las individualidades y los momentos. Vidal con su última pelota el viernes para sacar a Aguada campeón. Vidal probablemente haya sido la figura de Aguada en esta serie.
por la regularidad y por los momentos, y le baila una pelota que si entraba Aguada era campeón. Sí. Y Wilson, ayer, con un libre para empatar el partido y después con un triple para ser campeón. Wilson fue claramente la figura de ayer de Aguada, por los 28 puntos y por el momento en la reacción final de Aguada. Y se queda con las dos pelotas en la mano. No se queda con las dos pelotas en la mano porque llega a tirar. Sí. Pero haciéndose cargo de ese momento y qué sé, no teniendo suerte, vamos a decirlo. Pero le hacen el foul y mete el triple con el que Aguada, que estaba recontramuerto, puede empatarlo, pero erra el libre. Es un deporte. Ayer mucha gente dio por saldado que el básquetbol es el mejor deporte del mundo. En noches como ayer es difícil discutirlo. Y sí. Y sí. En el 86 en Argentina también era difícil discutir. Y en el 82 ni te digo. Seguimos con el salpicón. PDA Radio. Por decir algo. En vivo en Radio Mundo 1170 AM. Más datos que tengo para darte. ¿Vos qué porcentaje de la gente pensás, Santiago, que sabe que Peñarol tiene rival para los octavos de final de la Copa Libertadores? Mirá, iba caminando, atravesando 3 cruces. ¿Es una canción de la Abuela Coca eso? No, pero iba atravesando 3 cruces y un hombre que está ahí. Ahora no me acuerdo si vende garrapiñada o banderas. Creo que banderas más bien. Y derivados. Derivados no, afines. Muy disímiles para confundírselos, sí. ¿No? El hombre le comentó a alguien que iba pasando. Viste que se le termina la Copa Peñarol, no sé qué. ¿Y vos qué pensás? Y le comentó el rival. Pero había salido hacía 10 minutos, ¿no? Tenía la radio prendida el hombre. ¿Yo qué pensé? Quiero decir, ¿vos ya sabías quién era el rival? Yo sabía. Bien. Hacía un par de cuadras que sabía. Para mí, buena parte de la gente que está escuchando no se ha enterado que hace un ratito nomás la Conmebol hizo su majestuoso sorteo de cruces de octavos de final de Copa Libertadores y de, 16avos y octavos de final de Copa Sudamericana. Octavos. Y octavos. 16avos queda conformado por las posiciones de los segundos de los grupos de la Sudamericana y los terceros de los grupos de Libertadores. Claro, no había sorteo, perfecto. Claro, pero en octavos sí. Y tenemos, por lo tanto, cruce de Peñarol en octavo de final. Ya sabíamos que Cerro Largo va a jugar con Central Córdoba. Lo que sabemos ahora es que si pasa va a jugar con Lanús en Copa Sudamericana. Pero Peñarol recibirá... No sé, me parece que hay que poner misterio porque hay gente que no sabe. Sí, ya te hiciste salir en la cabeza. ¿Querés que vayamos a una pausa? Vamos No, mentira. Peñarol. Racing. Peñarol va a jugar con Racing. Primero va a jugar en Montevideo y después va a jugar en el Cilindro Estadio Presidente Perón de Avellaneda. Ahí Racing, van a definir. Campeón de la Copa Sudamericana vigente. Sí. Y de un muy buen precedente, diría yo, en líneas generales. No tan coronado por títulos. Bueno. Ya el de la Copa Sudamericana ha quedado a las puertas varias veces del campeonato argentino. Sí. Algo que tiene en su espina, pero probablemente uno de los mejores Racing que hayamos visto. En proporciones históricas, en dimensiones históricas, es un muy buen Racing, es un muy buen momento histórico de Racing, ¿no? Yendo a lo actual puntualmente, es un muy buen Racing también, pero bueno, hablaba con un conocido que cubre Racing y está en Racing y nació en Racing. Ajá. Que me decía, no es Rubén Paz. Rubén Paz no nació en Racing, nació en el barrio, ¿cómo que se llama? Pirata de Artigas. ¿Pirata se llama el barrio? Por lo menos el club. El club sí, sabía el club. Pero no. Pirata tiene otro nombre ahí también. No es necesario saldarlo. Bueno, el clásico de Artigas se va a jugar el miércoles. Wander San Eugenio se iba a jugar ayer. Bueno que lo digas. Se iba a jugar ayer, pero se suspendió, se postergó porque estaba inundado el Matías González, el estadio de Artigas. Impresionante. La información. Bueno, lo que decía es que él me decía que Racing está en un momento, así me lo describió, palabras textuales, medio boludo. Y que no tiene las mejores perspectivas para el mercado de pases de Racing. Bueno, Racing... Recordemos que esto es en agosto, ¿no? Sí, es en agosto, miércoles 2, si no me equivoco. Algo así. Racing puede perder a Martirena.
Va a perder a Martirena, te diría. Aparentemente. Una de las figuras, el uruguayo de Racing. Que es lateral derecho, ¿no? Pero es muy Juanfer bueno. Quinteros. No, Juanfer ya lo perdió hace respecto bastante. a la Sudamericana. Sí. Y... claro, respecto de la Sudamericana. Respecto al campeonato de la Sudamericana. Estoy pensando medio que en las figuras, digamos. El resto creo que siguen. Y Maravilla Martínez, que está en un gran momento. Y claro, en la incógnita es Maravilla Martínez. Hay que ver. Creo que el mejor 9 del fútbol argentino en este dudas. momento. Para mí Racing lo que tiene de problemático para Peñarol podría ser todo, pero es que es un equipo que se ha ido acostumbrando a jugar este tipo de partidos. Sí. Dicho esto, perdió con Platense hace 2 semanas este tipo de partidos. Pero está. Pero bueno, Platense es lo mismo no salió campeón. Sí. Ya vamos a hablar de eso. No va a perder por Bambi contra nadie Racing, medio que menos con Gustavo Costas al mando. Va a activar para ese partido. Sí, yo cuando tu amigo te dice es medio boludo, me parece que medio boludo cuenta para por qué Racing no puede ganar un torneo local. Porque le cuesta, lleva pila de laburo ganar un torneo local. Sí, él lo que me decía es que está en un momento ahora muy, muy, muy específico, vivido también desde adentro de la rosca esa racinguista. Por eso es diferenciado entre las dimensiones históricas del momento actual y lo más coyuntural, lo más rosca, lo más ahora, ya. Pero esto es en agosto, o sea, no tenemos claro en qué condiciones van a llegar uno y otro. Tampoco es que Peñarol esté en un momento pletórico. Ayer empató con Cerro Largo, 1-1 en Melo, en un partido en el que no patearon a largo durante el segundo tiempo. Y bueno, veremos. Los partidos de Copa igual son otra cosa. Son dos técnicos muy bichos, Aguirre y Costas, muy coperos. Pongámosle la etiqueta coperos para simplificar. Que toman algunas decisiones, tienden a tomar decisiones desde el pragmatismo en algunos contextos, que no necesariamente son decisiones defensivas, aunque el pragmatismo muchas veces en el fútbol se vincule con lo defensivo, por lo menos desde la discusión pública de esto. Pero Racing es un equipo ofensivo, un equipo que presiona, un equipo con buenos jugadores. Se va a definir en Avellaneda. Sí. ¿Peñarol puede llevar hinchas locales ya al campeón del siglo? Sí. Perfecto. Sí, es un elemento considerable. Sí, considerable va a ser también recibir hinchas. También. No pasa nada. ¿Qué está diciendo? ¿Que la hinchada de Racing no tiene aguante? No. ¿Fuerte? No dije eso. No. A mí me gusta mucho Racing. Si pasa Peñarol, será Vélez o Fortaleza su rival en cuartos. Ahí me gusta para Peñarol. Para ir completando el lado del cuadro. Y creo que si nos ponemos a mirar más adelante, también están Estudiantes, Cerro Porteño e Inter y Flamengo del lado de Peñarol. Así que el camino sería Racing, Vélez, Flamengo y River en la final, que es, como todos sabemos, en la ciudad sudamericana. Y dentro de Sudamérica, Paraguay, Asunción. ¿Sí o no? Sí. Estaba pensando. No tengo la menor idea. No, ahora me dejaste la duda. No. Yo creo que es en la Sudamericana es en Santa Cruz de la Sierra. Eso lo tengo muy presente. Exactamente. ¿Nos vamos a una pausa, Santiago? ¿Qué hacemos? ¿Hay más cosas? Pausa. A ver, hay. Sobran, de hecho. Sobran. Lo que pasó fue todo un salpicón, con. ¿Qué sucedió? Lo cuenta salpicón, con. Estás escuchando Por Decir Algo. Conducen Sebastián Moreira y Santiago Castro, con la participación de Felipe Fernández. Producción y edición Conrado Hornos. PDA Radio. En Radio Mundo 1170 AM. Por Decir Algo. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp 091-525252. Seguimos en Por Decir Algo. 40 minutos pasan de las 14 horas. Como no se dijo nunca en un programa de radio. Y sigue siendo tiempo de salpicón. Sí. Es increíble esto porque van 40 minutos de programa y la agenda del fin de semana
del fin de semana más importante de la historia del deporte mundial sigue repiqueteando. Bueno. No te convencí. No, pero bueno, sigue esto que ha sido este fin de semana. No sé si el más importante, pero bueno, no importa. Platense campeón. Platense campeón. ¿Qué tenés para decir, Sebastián? Tengo mucho para sobre el hecho de que Platense sea campeón. Platense es, del fútbol argentino, un equipo muy importante. Hay mucha gente que no lo sabe, pero entre los 20 equipos que han sumado más puntos en la historia de la primera división argentina está Platense. Platense estuvo 25 años redondeando, o 20 más bien redondeando, sin estar en la primera división, que son los últimos 20. Y eso hace que para mucha gente haya quedado como un cuadro minúsculo, comparable, por ejemplo, no sé, a Atlético Rafaela, o a una anécdota del ascenso. No es así. Platense es un equipo fundador de la primera división, tiene 120 años y es uno de los equipos que más temporadas ha estado en primera división. Este del 99 fue su tercer descenso recién. Dentro de todo ese panorama es, o era hasta ayer, el único de esos equipos, de los equipos que han pasado por primera división con una trayectoria, digamos, importante, el único que no había salido campeón de nada en el fútbol argentino. De absolutamente nada. En primera. De 418 títulos oficiales de primera división que ha reconocido la AFA, lo cual, como se imaginarán, incluye muchos trofeos de dudosa procedencia. Platense era el único que nunca había logrado levantar una copa de esas. Eso ayer terminó, después de que hace un par de años perdiera la final con Central de la Copa de la Liga y parecía que se había ido la última esperanza de Platense de ser campeón. En una final que nadie recuerda. 1-0 Central. Pero en aquel momento la Copa de la Liga nos parecía un trofeo menor, pero era un trofeo importante. Ayer Platense rompió ese batacazo y por lo tanto se vivieron escenas de mucha emoción. Porque hay cuadros que hace mucho que no son campeones. Huracán no es campeón desde el 73, o sea que hay mucha gente que no lo vio campeón. Ganó Copa Argentina. ¿Ganó Copa Argentina Huracán? En el 13 o en el 14. Ah, mira, no me acordaba. Copa Argentina es Copa Uruguay, digámosle. O Copa Uruguay es Copa Argentina. Sí. La Copa Argentina tiene mucho más prestigio que la Copa Uruguay. Eso te iba a decir. Pero de todas maneras, sí, obviamente es el equivalente. Tengo para mostrarte algunos videitos de hinchas viejos de Platense. A ver, ¿tenemos audio acá? Cuando Platense me dio un... No tenemos audio. Pero en cualquier momento... Ese fue uno de los momentos más increíbles. En realidad es como un... acumulado de momentos increíbles, emocionantes. Sí. Profundos, porque se dieron muchas escenas de personas que tenían en el entorno de los 80 años. Sí. O 90 años directamente. Que eso al único cuadro que le puede pasar es a Platense. Por eso remarcaba la historia de Platense, porque un tipo de 80 años de Banfield, Lanús, Central, Estudiantes, yo qué sé, el que te imagines. Hasta Gimnasia. Lo vio campeón. Huracán, claro. Argentino, lo vio campeón. Hinchas de 80 años de Platense no lo habían visto. ¿Qué tenemos acá para escuchar? A ver. Nada. Ausencia total de audio en los estudios de En Perspectiva. Ya será solucionado. Pero eso fue la primera cosa que me quedó. Es que no hay muchas chances en el fútbol argentino de eso. Obviamente me hizo acordar a Liverpool siendo campeón hace 2 años. Por primera vez campeón uruguayo. Y había algunos viejos hinchas de Liverpool. Obviamente decían, yo la verdad que no me imaginé que esto lo fuera. Está bien. Y la otra equivalencia que se encontró mucho ayer era para mi viejo, para mi tío, para mi hermano, que no lo vio. Porque efectivamente, hasta ahora, todos los hinchas de Platense que se han muerto se murieron sin ver a Platense campeón. Entonces todos los que están vivos se acordaron de ese que los hizo hinchas de Platense. Claro. Platense es un club que tiene un arraigo territorial importante, pero tiene 2 barrios, podría decirse, ¿está bien? Sí, sus canciones refieren al barrio de Saavedra. Sí. La canción de ayer sería Desde Saavedra salió el nuevo campeón, a pesar de que Platense está ya hace 50 años afincado en Vicente López, barrio cercano a Saavedra, o partido en el barrio de Florida, más precisamente de Vicente López, producto de que perdió en los 70 su terreno de Manuela Kramer,
que era donde estaba su estadio original, lo perdió, se mudó a Vicente López, entonces quedó como un barrio, como un cuadro con 2 barrios. Claro. De Saavedra era el polaco Goyeneche, que de ahí era hincha de Platense, y que además no era un hincha nominal de Platense. No. Estamos hablando del ¿cuál es el? Ahora dudé. Cantante de tango, cantor. Sí, Tanguero, tanguero. Yo iba a decir tanguero, pero entré en duda. Después sí. está Tangana, pero es otra cosa. Está ese Tangana, sí, pero en realidad no era un hincha nominal el polaco de Platense. Mirá qué hermoso, eso que estamos viendo en el YouTube de Radio Mundo. Sí. Segunda cosa que te quería mencionar es cuando uno es hincha de, por ejemplo, de River, de Boca, de Independiente, y vive en una ciudad que no es de la que es ese cuadro, encuentra a alguien para festejar. Si uno es hincha de Independiente en Tucumán, por ejemplo, y sale campeón, o es de Peñarol y vive en Bella Unión, encuentra a alguien. En cambio, si uno es hincha de Platense y vive en el interior, no encuentra a nadie para festejar. Por ejemplo, el Mar de Ajó. ¿Dónde es Mar de Ajó? Mar de Ajó. Es provincia de Buenos Aires, casi seguro. Al sur de la provincia de Buenos Aires. De estas imágenes, que en este momento vemos un señor saltando solo en la mitad de la calle, me crucé varias. Después tenemos a este en Chipolete y Río Negro, también solo. En la Patagonia. En la Patagonia. Me encontré algunos en Rosario, festejando solos, en esquinas random. Y eso es una cosa que me pareció muy linda también de ver a un cuadro chico campeón. Está el hombre ahí en la esquina parado con la camiseta, el piluso, el gorrito. Y tiene un silbato que, como no tenemos audio, no se escucha, pero además toca el silbato. Increíble, ¿no? Y se pone contento ahí cuando un auto le toca bocina. Porque el que lo filma además es el hijo. Porque en realidad todo el mundo sabía que Platense había salido campeón, pero está. Nadie se esperaba quizás ver en la Patagonia un tipo ahí. Decía el polaco Goyeneche que, me estaba acordando ahora, él estuvo un tiempo en París. Y de ese momento dijo que extrañó 2 cosas. Primero, la comida, porque estuvo 2 meses viviendo sándwiches, dijo, porque no sabía comunicarse bien, entonces le pasaba eso. Y lo otro que extrañaba era a Platense y saber cómo había salido Platense. De hecho, él contaba que tenía que ir los domingos, o tenía que ir o no, iba los domingos de noche, a última hora, a la oficina de Aerolíneas Argentinas en París a averiguar cómo había salido Platense. Ahí también él tuvo alguna instancia con Porcel, en la que aparece con la camiseta de Platense. Sí, hay una foto muy conocida de él. Sí. Llegó a ser... fue un sketch. ¿En un sketch fue eso? Fue un sketch. Ah, mirá. Sí, fue un sketch. Porcel de Racing, con camiseta de Racing. Ahí está. Y ¿por qué el micrófono del pelado Romero no sale al aire? Debería salir al aire, claramente. Es un papelón. Y después Gaby no lo deja. Contribuye mucho más que nosotros a este espacio. Y además tenía otra cosa para decir. Encontré un paralelismo. El polaco Goyeneche es el nombre de la tribuna cabecera del Estadio Ciudad de Vicente López. Tribuna popular. Dicen que un día, gritando un gol... ¿se desgració? Claro, tenía que cantar al rato y bueno, y no pudo, y otra vez y otra vuelta que alguien cuenta que lo encontró en la puerta del estadio mirando al piso, le dijo, bueno, polaco, no sé qué, pero pibe, yo ahora tengo que ir a cantar, ¿y cómo hago? Bueno, todas esas historias que no son de un hincha nominal, de esos que dicen, sí, yo soy de Platense, así como, no sé. No, el polaco era de Platense en serio. Y, bueno. Tengo más cosas para contarte de Platense, me parecen importantes. Platense, en todo esto, creo que es importante saber que durante un tiempo se apropió del mote del fantasma del descenso. No sé si ayer lo habrán cantado, pero la idea del fantasma del descenso existía y en un momento fue tal la racha que metió Platense con el descenso. Increíble. De salvarse repetidas veces en la última fecha, que pasó a darse por sentado que el fantasma del descenso no solo existía, sino que era el propio Platense que se encargaba de enviar a la Divisional B a otros equipos, y Platense tiene su canción que es, nos dicen el fantasma del descenso, todos dicen el fantasma del descenso, pero Platense de primera no se va, cada año llega un pichi nueva y a segunda lo tenemos que mandar, o algo así, o a la B lo tenemos que mandar. Y eso es de una racha de los 70 en las que Platense una y otra vez se salvó de maneras milagrosas. En el 77, Santiago Castro, te voy a contar esto. Le ganó a Lanús después de 22 penales en la cancha de San Lorenzo y lo mandó a la...
te voy a contar algo antes. Me acuerdo, cuando yo vivía cerca de la cancha de Platense, de preguntarle a mi papá, ¿por qué nos odian todos los cuadros? Porque no había casi ningún partido al que fuéramos en el que no se planteara que había una rivalidad. Claro. Y mi papá me decía, no, pasa que Platense, en ese momento, en los principios de los 90, hacía muy poco tiempo, había mandado a la B a todos los cuadros del fútbol argentino. Que no, incluyendo a los grandes. Porque mientras Platense salvaba, Racing y San Lorenzo, por ejemplo, también descendieron. Entonces, esa era la explicación por la cual Platense tenía tantos enemigos. En el 77, había mandado a Lanús, en ese 8-7. Después le había ganado, el año siguiente había mandado a Banfield, que le había ganado en la penúltima fecha 2-1 para mandarlo a la B. En el 79 jugó un cuadrangular con Gimnasia, con Atlanta y con Chacarita. Se salvaba solo uno. De los 4, se salvaba uno. Platense había hecho 6 puntos de 36 en todo el campeonato. Le ganó a todos. Y los mandó a los 3 a la vez a la B. En el 85 tenía que hacer 3 puntos en las últimas fechas. En las últimas 4. Empató 3-3 con San Lorenzo, después ir perdiendo 3-0. Empató 2-2 con Independiente, después ir perdiendo 2-0 también en Avellaneda. Y le ganó, empató con River 4-4, después ir perdiendo 3-0 y 4-2 para salvarse del descenso. En el 86 iba perdiendo 2-0 con River, se lo empató 2-2, jugó un desempate y envió a Temperley al descenso. Y podría seguir. Eso me hizo acordar a la forma en la que salió campeón Platense ahora, que es efectivamente transformándose en un equipo bicho, que creo que es lo contrario a la imagen que se tiene de Platense. Como un equipo que pasa, yo qué sé, un día estará, un día no estará, nadie le da mucha importancia. Bueno, es momento de darle a Platense el justo lugar que tiene, que es un equipo jodido. Un equipo, se decía Calamares en su tinta en algún momento, justamente el Calamar, pero un equipo jodido, que terminó ganándole a Racing, a River y a San Lorenzo de visitantes, y ahora a Huracán, todos 1-0, porque el de River voy a decir que terminó 1-0, no puedo legitimar ese papelón que sucedió en el Monumental. Está bien. Para consagrarse campeón. Está bien. Ayer le ganó 1-0 a Huracán en Santiago del Estero, Guido Mainero hizo el gol, un golazo de zurda, un tiro cruzado dentro del área, una segunda pelota. Tiene una dupla técnica Platense, algo que no es normal. Sí, primera dupla técnica que es campeona jugando toda la temporada en la historia del fútbol argentino. Bien. Quizás mundial. No. Quizás. Ya no. te dije. Bueno, ahora tengo la duda, porque la semana pasada te dije los de Olimpia de Minas, un Pierre Díaz. Del fútbol profesional. Ahí va, perfecto. La verdad es que no. Ahí el Pelado Romero, ¿sabe si hay duplas técnicas campeonas del fútbol uruguayo? Duplas técnicas. Yo me imagino que no. Porque aparte lo de dupla técnica es una cosa medio dada, medio de hecho. Porque en realidad en el formulario debe aparecer director técnico Orsi, ayudante técnico Pacha Sánchez, o Gómez en este caso. Porque, claro, Orsi es el técnico, lo aclaramos, porque Orsi es el técnico de Platense. Es el primo de Yamandú. Es el primo de Yamandú. No, mentira. Nació en La Paz. No, pero uno es el director técnico y el otro el ayudante. Bueno, los hechos son una dupla técnica. Yo no sé cómo firman el formulario. Por eso, no importa, igual no importa. Son cuestiones burocráticas. Sergio Gómez ayer estaba en un nivel de emoción total, que a mucha gente le enojó inclusive porque era un lugar común atrás del otro. Besaba el pasto, miraba el cielo, se lo dedicaba a alguien que se había ido. Y al mismo tiempo el gorro de la hija recién nacida, de repente, inclusive la hija recién nacida, era como todos los lugares comunes del mundo manifestados en la persona de Sergio Gómez. Pero después escuché una entrevista con Barsky, con mi amigo Barsky, gran demócrata, que creo que supongo que no la podemos escuchar, pero que te la voy a resumir, en la que... ¿La podemos escuchar? Mirá esto. Esto me terminó de conmover. Cuando Platense me dio se me va a matar mi hija. Cuando me dio un departamento, estaba viviendo en Villa Urquiza y mi hija no se quería bañar porque lloraba, porque el agua le caía de arriba. Claro. ¿Entendés? Y vos decís, che, algo tan simple, sí, algo tan simple. Claro. Algo tan simple como una ducha, no sabíamos que era. Yo sí, obviamente lo sabía en el club. Entonces hay cosas que para uno terminan siendo sorprendentes,
que o terminan siendo naturales que para otros no. Otra gente no la vivió. Entonces yo digo, yo tengo un montón de recuerdos. Yo antes de que empezaba a jugar en Platense, me acuerdo que me hacía un sándwich de lechuga. Claro. Metía una lechuga, le ponía sal, me hacía un sándwich, comía y me iba a entrenar. O si no, comía en el colegio, o si no, me compraba, me acuerdo que cuando juntaba moneda me compraba una prepizza y me la comía así entera. Claro. Y para mí era un manjar. La historia de Gómez. Esto cuando era jugador de Platense. Entiendo que sí, yo creo que la que mostró ayer es una hija, es la hija también. ¿O será la nieta? No, la hija. Es la otra hija. Sí. Pero una historia. Sí. Sí. Quiero decir, lo habilita a hacer todo lo que quiera después de ser campeón. Sí, además él profundiza desde la narrativa que ha generado, siempre profundiza ahí. Lo alcanza mucho toda esa situación y bueno, ayer estaba muy emocionado. Orsi también estaba muy emocionado. Orsi es el pelado, Gómez es el otro, el que no es pelado. Y bueno, ellos estuvieron en Godoy Cruz, creo. Bueno, y ahora estaban en Platense. Platense campeón. Para toda la alegría de la gente. Lo que te iba a decir hace un rato es que encontré no sé si la palabra es paralelismo, cuál es el término exacto, pero veía que logré conectar a Jaime Ross con esto. Bueno. Con Platense, concretamente. A ver si puedo recordar cómo era el proceso. Pero era Jaime Ross, Milonga de Gauna, ¿no? Murió en Palermo. Emilio Gauna murió en Palermo. Emilio Gauna, personaje del cuento de Adolfo Bioy Casares. Cuento, situado en el barrio de Saavedra, de donde era el polaco Goyeneche y es platense. Mira, no sabía eso. Sabía lo de no sirve Palermo, para nada lo que acabo de decir. Tremendo. Para nada. Mucha gente esperando este momento. Es un divague mental innecesario. Tengo algo más para el salpicón. Tengo muchas más cosas para el salpicón, pero tenemos que hacer una pausa. Pero te quiero contar la última. Si alguna vez un deporte, esto pasó ayer, es decir, ¿en qué deporte no puede haber violencia? Es decir, nunca vi un hecho de violencia. Nunca. Es en el ajedrez. Ayer, el mejor jugador de la historia, mejor jugador del mundo actual, terminó de la siguiente manera. Te quiero mostrar esto, Santiago, para que veas lo que pasó. No. Sí, señor. Pegándole una piña al tablero de ajedrez después de perder con Gukesh, el campeón del mundo, pero no el mejor jugador. Una partida que tenía recontra ganada, cometió un par de errores que le dieron a Gukesh la victoria. Y por primera vez he visto muchos enojos en el ajedrez, pero es la primera vez que veo a se desbordó. ¡Pumba! Se cayeron todas Además las piezas, salió caminando como totalmente conteniéndose, ¿no? Estaba re quemado. En realidad, iba a decir algo y me olvidé. Bueno. Pero no importa. Todos los programas pasa lo mismo. Magnus Carlsen, jugador noruego, mejor jugador de la historia, ya no juega los campeonatos mundiales porque está aburrido de ganar, pero es muy competitivo. Te iba a decir. Violencia en el ajedrez. Es el titular. Este es el campeonato noruego de ajedrez. ¿Es el campeonato noruego? Claro. El campeonato noruego. El Norway Chess. No, lo que decía es que más allá de golpear la mesa, de inmediato saludó a su contrincante. Sí. Con total diplomacia, su enojo era quizás consigo mismo. Bueno. No lo sabemos. No lo sabremos nunca. No. ¿Algo más? Y bueno, tengo mucho, pero hay que hacer una pausa. Por eso te consultaba. Te llama la gente comercial, sí. Che, no puede ser. Está bien. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo 1170 AM. Seguimos en Por Decir Algo y después de todos los hechos deportivos que hemos mencionado recién ahí,
entra a la Champions League, básicamente por un criterio geográfico. Primero lo que está más cerca del corazón, y ahora sí podemos tener tiempo para hablar de la competencia futbolística más... A ver. Iba a decir más importante del mundo, claramente no lo es, el Mundial es la más importante del mundo, pero la Champions League es la competencia que reúne a los mejores jugadores y que en general muestra los mejores partidos de fútbol en términos técnicos y muchas veces emotivos. La del sábado fue una final extraña, una final que terminó ganando el PSG 5-0 sobre el Inter, y un 5-0 que además atravesó todo el partido. Fue un 5-0 producto de un dominio y no de una casualidad o de una serie de contragolpes finales que ampliaron el marcador. Y por lo tanto fue una final rara de ver, porque no tuvo prácticamente emociones en términos de lo apretado del resultado, la incertidumbre o cosas por el estilo. Quiero hablar un poco de eso, si te parece, Santiago Castro. Me parece extraordinario. Y para eso quiero recibir al queridísimo amigo de la casa, Diego Franco, entrenador, Diego Franco Peraza, debo decir, entrenador de la selección sub-17 femenina y uno de los, en algún momento fundador, de por decir algo. En algún momento no. Ahora también. En el momento de la fundación, más precisamente. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien. También el entrenador dentro de la cancha del PDA-OBC, el PDA-OBC, fundamentalmente por la ausencia de entrenador fuera de la cancha. Ajá. Que hace que el entrenador dentro de la cancha sea mucho más importante. ¿Cómo salieron? No hay entrenador. ¿Cómo este fin de semana qué pasó? No importa. Ok. Perdimos. Ok. Pero perdimos con dignidad. Pero los otros son más grandes. Lo perdimos, pero los otros fueron mejores, como bien nos dijo Diego. Diego, gracias por estar acá en Por Decir Algo. No, gracias a ustedes por el llamado y por hablar de fútbol y por faltarme al respeto desde el minuto cero, ¿verdad? A eso te trajimos. Diego, vos sabés que quiero empezar hablando de este PSG campeón desde la perspectiva de Luis Enrique. Se habló mucho de Luis Enrique el fin de semana, algunas cosas por motivos más personales, por su historia de vida, por el vínculo con su hija, por cómo él ha leído, por ejemplo, el fallecimiento de su hija. Otra de las cosas por las que se ha hablado mucho es por el vínculo con las estrellas y por la forma en la que ha construido el club. Quiero que hablemos ahora un poquito de eso, pero un paso atrás. Hoy hablábamos en la salida del mediodía sobre qué lugar tienen los entrenadores en el fútbol de hoy y qué significa ser un entrenador de élite en el fútbol de hoy. Yo, desde una teoría que no está sustentada en nada más que mi percepción, siento que cada vez más hablamos de equipos de entrenadores. Es cierto que si miramos para atrás, hablaremos, no sé, del Peñarol de Gregorio Pérez y de el Boca de Carlos Bianchi, pero de alguna manera siento que los entrenadores impregnan más ahora que antes su sello. Pero capaz que estoy equivocado por esto mismo que estoy diciendo. Siempre fue así, solo ha cambiado la forma. No, yo tiendo a estar de acuerdo contigo en ese pensamiento, sobre todo en este último tiempo, no quiero decir en este siglo, pero por ahí, por marcar un precedente, por ahí se empezó a hablar mucho desde la era de Guardiola, ¿no? Como ese equipo de autor que realmente marcó un antes y un después, porque realmente se notaba la mano de él en ese equipo. Y a partir de ahí hubo, con distintos estilos, porque incluso se puede hablar del Atlético de Cholo, del Inter de Mou, de los equipos de Tuchel, de los de Conte, que han marcado también una forma, pero sí que ha tomado un poquito más de relevancia porque el juego ha ido mutando, y ha ido mutando muchas veces, desde ese entonces hasta acá, por poner una fecha del 2008 por ahí hasta ahora, y eso ha tenido que ver con ese sobreanálisis que hay, que puede gustar menos o más, pero que existe en el fútbol, y que una clara muestra de ello es la cantidad de gente que hay en los cuerpos técnicos. O sea, cada vez es más grande. Me consta que en estos tipos de equipos, entre analistas y entrenadores y especialistas en, no sé, acciones de balón parado y una cosa y otra, son cercanos a las 15 o 20 personas que hay en un cuerpo técnico hoy en día. Por ahí se va reduciendo en cercanía luego, ¿no? Con la cabeza.
pero sí que se ha vuelto importante, sobre todo por la manera de jugar, por la manera de entrenar, por el tipo de competencias que se está viendo y por las decisiones que han tomado esos entrenadores a la hora de formar equipos, que es un poco lo que mencionaste al pasar. Y que eso excede, vos nombraste a Guardiola y creo que claramente todos empezamos a hablar del Barça de Guardiola. Rápidamente le apareció la némesis del Madrid de Mourinho, evidentemente, pero y en ese caso capaz hasta quedó muy manifiesto esto que voy a decir, pero excede el modelo de juego para vos. No tiene que ver con que hemos entrado en una especie de era de entrenadores líricos como o súper ofensivos, sino que aplica a los distintos modelos de juego que puede tener un equipo. Sí, yo creo que sí, porque en verdad no es que nadie haya descubierto una fórmula, porque si no, esa fórmula se aplicaría y ganaría siempre el mismo. De hecho, por ahí el equipo que ha ganado más esta era de los entrenadores ha sido Real Madrid, al que no se le adjudica un modelo de juego claro muchas veces, y sí se le adjudica una acumulación de cierto talento con orden y sobre todo un liderazgo específico, que ahora va a cambiar incluso, porque va a ir Xabi Alonso, o sea, van a cambiar un poco de modos y de modelo. Que yo creo que tiene que ver con esto que estamos hablando también, con la tendencia que hay en los otros equipos y en la manera o hacia dónde va el fútbol, digamos. Y si no lo asocio a un modelo de juego específico, sí a una lógica de juego que se ha apoderado, más allá de los gustos personales y de esa diferencia entre los modelos. La lógica de juego sí se tiene en cuenta y tiene que ver mucho con poder capitalizar ventajas, ¿verdad? Esas ventajas están relacionadas a poder identificar dónde están los espacios libres, que eso lo decide cada equipo siempre, a la contraposición de sistemas, a las ventajas que se dan de carácter cualitativo, digamos, ¿verdad? A ir entendiendo esa lógica que se ve mucho más en el básquetbol, más manifiesta de siempre, de los mismatch, como se habla de, bueno, genero una ventaja y la aprovecho. Bueno, en el fútbol, en esta última década y pico, década y media, casi dos, la lógica que predomina es esa. Luego uno la puede capitalizar de distintas maneras, jugando más directo, teniendo equipos un poco más rápidos y más reactivos que no dejan que la defensa rival se acomode, teniendo equipos más pacientes con la pelota, o teniendo equipos más tontos. Que yo creo que la mayoría hoy son así, como este PSG, donde vemos una gran cantidad de defensores y el arquero involucrados en el ataque, comprometidos en ofrecer líneas de pase y progresando la pelota, y un montón comprometidos capaces de presentar a 2-3 jugadores, bajar y cumplir distintas funciones. Entonces, creo que un poco la tendencia hoy va por ese lado, sin una fórmula estable ni fija que asegure nada, porque al final eso ha pasado toda la vida. No hay un equipo que gane absolutamente todos los campeonatos de una misma manera. Por lo menos para mí, esa tendencia a veces dura un poco más, un poco menos, dura unas temporadas más, menos, pero no existe una fórmula fija, digamos. Ahí vamos a escuchar un pedacito de una declaración de Luis Enrique que por ahí estuvo circulando el fin de semana. No sé si la gente la ha podido escuchar y por eso la quería compartir. Es muy cortita y es luego de que se confirmara la salida de Mbappé al Real Madrid, desde el PSG al Real Madrid. Un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción. Es una declaración maravillosa. No sé, Diego, si la pudiste escuchar, pero por las dudas es él diciendo que él va a controlar todas las situaciones de juego. Es raro ver a un entrenador diciendo, no me importa, se fue mi principal figura y ¿sabes qué? Vamos a ser mejores, porque yo voy a controlar cómo vamos a jugar. Y lo hace también provocando, obviamente. Él ha sido provocador siempre sus declaraciones, en el buen sentido lo digo. ¿Cuál es el alcance ahí o cómo interpretás vos esta idea de yo puedo perder a una figura, a un monstruo, pero puedo ser mejor porque colectivamente me voy a organizar distinto? Y bueno, primero que hay un poco de exageración en él en la expresión, justamente como para asumir y para darle confianza también al resto de sus jugadores de vos.
no lo precisamos para ser mejores. ¿Tá? Que obviamente si Mbappé pudiera cumplir algunas de las funciones que él quisiera, seguro lo tendría, porque yo no creo que esté en discusión que las prestaciones de Mbappé, o varias de las prestaciones de Mbappé son top mundial. O sea, por algo él ha sido lo que ha sido todo este tiempo. Pero bueno, lo que te decía un poco con las respuestas anteriores, las tendencias a nivel de entender de ventajas y aprovechar ventajas, poder identificarlas, hacen que hoy en día poder organizar bien el ataque, o por lo menos preestablecer algunas funciones, y también por lo que pasa cuando te encontrás contra equipos como el Bayern Múnich, el Arsenal, el City, o equipos así, donde necesitas que todos los jugadores defiendan. En ese documental donde él dice eso, también hay un aspecto, hay un corte en el que habla con Mbappé y le pide que cumpla ciertas funciones en defensa. Eso hace que hoy en día el talento, en cierto aspecto, esté bien ponderado, pero si está también al servicio del colectivo, y si aparte esas carencias que por ahí se tienen en otro costado, como el apartado defensivo en el caso de Mbappé, se pueden suplir de alguna manera. Y yo creo que es una tendencia que sí viene marcada con el tiempo. A mí nadie me va a convencer de que, por ejemplo, el City de Guardiola no podría haber llevado en cualquier momento a Neymar o a Messi o a jugadores de ese tipo, o a Suárez, o jugadores así, y sin embargo no los elige jugadores por ahí con un poco menos de nombre, en principio después ahí forman, pero que sean capaces de ser, entre comillas, unos soldados de Guardiola. Lo mismo pasa con Klopp, o sea, Salah, Mané, en su momento, Firmino, Darwin, son jugadores que tienen ciertas prestaciones que se terminan transformando en estrellas por el colectivo, pero que sus prestaciones calzan más con este modelo de juego que hoy predomina, que es desde ahí, desde entender las ventajas y entender que todos los jugadores del rival con pelota van a jugar, y si un equipo no tiene, le faltan 1, 2, 3 jugadores que marquen, es cuando se va a complicar. Entonces, eso hace que ese pensamiento de Luis Enrique, está bien, perdemos un poco en ataque, pero no tanto como vamos a ganar en defensa, que es lo que él ponderó mucho ayer, incluso después del partido, o antes de ayer, de Dembélé. Dijo, fíjate cuántos delanteros hay que puedan presionar al arquero y a un defensor, que no me acuerdo si era Sergio o quién, que era la estrategia operativa de ese partido. Y bueno, eso es lo que pasa hoy en el mundo con la mayoría de los entrenadores. Están optando por jugadores que le puedan dar todas las prestaciones, las mejores posibles en ataque, pero que no sean una defensa, se dicen en el fútbol. Y bueno, de ahí seguramente también venga parte de esa discusión interna que teníamos en Uruguay de por qué Suárez sí, por qué Suárez no. Claro. Bueno, hoy en día no alcanza solo con hacer goles. O sea, si vos vas a jugar contra Brasil o contra Argentina, y todos los jugadores de Argentina son capaces de conducir, los centrales, sobre todo defensores, de conducir, de fijar un rival, de sacarse uno de arriba, y vos regalás, entre comillas, jugadores en defensa, que se te complique dominar el partido o tener ciertas ventajas. Entonces, no se puede tener en cuenta solo las prestaciones que da un jugador en un costado de la cancha. Atrás de esta lógica intervencionista, más o menos intervencionista, digamos, que Luis Enrique la plantea tan intervencionista que propone que el hecho de que Mbappé se vaya representa para él una oportunidad de controlar todo y eso va a hacer mejorar el equipo. Capaz que es una cosa como muy de nicho, pero yo no sé si, o por lo menos yo he visualizado que hay como una discusión pública, digamos, en ese aspecto de si es que se ha generado en el último tiempo, incluso a partir de la lógica de gestión de los equipos de Guardiola, en contraposición con Ancelotti, que no digo que sean contrapuestos yo, sino que a veces los ponen como contrapuestos a los efectos del debate. ¿Cómo ves eso? Pensando incluso, yo creo que hay un caso que puede resultar o no paradigmático en ese sentido, que es la llegada de Ancelotti a Brasil, por las características de los jugadores de Brasil, de la cultura del fútbol brasileño, del momento de la selección de Brasil, y por las cualidades propias de Ancelotti desde el punto de vista del liderazgo, la gestión, y más allá del liderazgo emocional y en la gestión de la gente que está en sus planteles, en el sentido de la gestión del equipo propiamente y de esa libertad que por lo menos da como una sensación no intervencionista, que genera, que promueve una libertad en sus jugadores para que se muevan en torno a la pelota y todo eso. ¿Cómo lees esa dicotomía si es que existe?
Bueno, es que, no sé, yo no lo veo como una dicotomía, sí lo veo como un valor al final. O sea, así como hablábamos de las prestaciones de los jugadores, también están las prestaciones de los entrenadores. O sea, y dentro del paquete de herramientas de un entrenador están todas las capacidades. O sea, la capacidad de manejar herramientas para entrenar, las capacidades de poder leer un partido correctamente en la previa, la capacidad de hacer ajustes durante un partido y la capacidad, entre otras cosas, además de comunicar, de poder gestionar egos. Y fíjate que en el caso de Real Madrid y de Brasil, son equipos que están llenos de jugadores que han sido estrellas durante toda su vida, ¿verdad? Y que han tenido facilidad para jugar en todos sus equipos. Pero por algo juegan en la selección de Brasil y por algo juegan en el Real Madrid. Entonces, por ahí en equipos como el Real Madrid, donde el talento técnico sobra, hace más falta un gestor, alguien que los pueda llevar y por ahí acompañar o dar cierto orden un poquito más minimalista, si se quiere, a nivel de estrategias operativas para los partidos, que alguien que genere un poquito más de estructura y más de rigidez. Y eso no es que esté bien ni mal per se, es que puede que esté bien para el Real Madrid y puede que esté mal para el PSG. ¿Se entiende? O sea, puede que si PSG, que si la delantera del PSG fuera Neymar, Mbappé y Messi, no un Tuchel, un Conte o un estilo de ese entrenador. Puede que necesitaran más un Carlo Ancelotti o un Zidane. ¿Verdad? Yo creo que pasa un poco por ahí, por entender qué es lo que se quiere, qué es lo que se quiere y hacer cuadrar las piezas. Y ahí, o sea, Diego, final, lo que me decía un poco Seba vos hoy, de qué es lo que está bien o qué es lo que está mal o qué es lo que... Al final todo está bien, lo mejor me parece posible es que sea coherente. O sea, que si vos, creo que mismo Luis Enrique en el documental ese dice que él no hubiese ido si eran Messi, Neymar y Mbappé. Y luego cuentan que si estaban Berratti y Neymar, que Luis Enrique agarraba si los jeques sacaban a Neymar y Berratti. Entonces, no es en contra de Neymar. Es, bueno, yo quiero que el equipo juegue de determinada manera y esta pieza no me encaja. Claro. ¿Eso quiere decir que Neymar es malo? No. Quiere decir que Neymar necesita otro entrenador y otro contexto, que yo no quiero aceptar. No, ahí se me ocurren varias cosas que también es el camino que ha allanado, por ejemplo, Guardiola, porque si uno piensa que a un proyecto que tiene obviamente también un interés económico como el del París, un entrenador hace 20 años le decía, no, mira, yo voy si no está Neymar, le hubieran dicho, está fenómeno, no vengas entonces, porque a uno de los mejores jugadores del mundo yo no lo voy a dejar ir para que venga un entrenador, pongo un entrenador otro cualquiera, en vez de vos, uno que esté 3, 4 puestos más abajo y yo con eso la arreglo. Entonces también pienso el camino allanado para que hoy estemos en una situación en la que los entrenadores son tan importantes. Después una última ahí para redondear, me pregunto cuál es en todo esto qué lugar ocupa, yo usaría la palabra convencer a los jugadores, porque ahí nombraste por ejemplo a Messi al pasar, que obviamente ahora está en otra etapa de su carrera y por ahí nos hemos olvidado, pero Messi marcaba casi de lateral izquierdo. La presión de Messi en el Barcelona era infernal en un momento. Era un tipo que recuperaba la pelota todo el tiempo y que lo veías corriendo hasta el córner. Eso él ahora no lo hace, probablemente un poco porque ya no tenga tantas ganas de hacer eso, bueno, está en otro momento de su carrera, lo que sea. Pero ahí me pregunto cuál es el lugar de un entrenador a la hora de convencer a un jugador de que eso que está haciendo, que es un embole, porque para Dembélé es un embole estar parado con cara de malo corriendo zaguero, debe preferir hacer goles o yo qué sé, o descansar un poco, implica un sacrificio, de convencerlo de que eso lo va a ayudar a ser mejor jugador y a ganar. Y bueno, lo mismo, o sea, parte de las prestaciones que tenga y las habilidades que tenga el entrenador, y que hablar que ahí se juega gran parte del partido y lo que puedas llevar a cabo como modelo de juego. Si vos convences a tus jugadores de que esa es la mejor... Para ganar partidos ni que hablar, si los jugadores tienen el fin colectivo, pero también como fin individual, decir, bueno, esto te va a hacer mejor jugador y aparte se va a notar en cancha, porque al final es colectivo, pero todos de manera individual queremos que nos vaya mejor. Entonces, si el jugador nota que lo que le está diciendo no solo que funciona, sino que lo hace mejor y aparte hace ganar partidos, el jugador te lo compra. Yo creo que lo de Messi es un ejemplo claro también en Argentina, de un poco lo que estábamos hablando recién.
a veces acumular talento te da hasta cierto nivel, ¿tá? En Argentina pasó mucho, igual estuvo cerca muchas veces, pero por ahí, mientras todos marcaban, el equipo era competitivo, después hubo un bache en el que por ahí con Messi, Agüero, Di María y el Pipa Higuaín se daba para ganar ciertos partidos pero no otros, y luego llegó Scaloni, que rodeó a Messi de jugadores, no sé qué término poner, pero un poco más guerreros, más con ese hambre de querer recuperar la pelota, de poner cara de malo, de esos métodos de más que había que hacer, y ahí es donde Argentina retomó y empezó más partidos y campeonatos, o sea, rodeando o generando un contexto un poco más favorable para suplir esas falencias que tiene Messi en defensa y no perder las prestaciones que te dan ataque. Entonces, creo que se consigue un equilibrio justo ahí, decir, bueno, Messi, vos por ahí no necesitamos que presiones tanto, pero claro, uno tiene que hacer un esfuerzo extra para suplir esa carencia. Eso no siempre pasa cuando se acumulan egos, o sea, y se complica. Por eso, si ahora repasan los equipos que pelean habitualmente, no tienen esas grandes estrellas. Nada, por lo menos es una observación que yo hago, sí, que son grandes estrellas, pero digo que no tienen esa característica de no esforzarse. Ahí es donde un Darwin tiene tanto valor para el fútbol mundial hoy en día, que no solo, por más que erre goles, no solo es un jugador que te da buenas cosas en ataque, sino que defensivamente también te permite muchas otras. Diego Franco, entrenador de la selección femenina sub-17 y amigo de la Casa de PDA, como con excusa de la consagración del PSG, de la final consagración del Alfín que se escuchó en París, gracias a la mano de Luis Enrique, para hablar un poco del mundo de los entrenadores, que lo vamos a seguir hablando seguramente en alguna semana que viene, porque queda mucha tela por cortar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y por darle espacio a los entrenadores. Nos vemos el sábado, Diego. Sí, que trate de dirigir otro porque yo ya no. Ya tenés que dar un paso al costado. Un abrazo. Así es. Bye. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo, 1170 AM. Por decir algo. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp, 091-525252. Seguimos en Por Decir Algo para recordarles en esta última media hora de programa dos cosas. Para recordarles porque, bueno, decir lo primero, lo que no es lo del tema que vamos a tratar. Ah, no, yo iba a decir eso, pero entonces digo lo primero. Ahí va. Lo primero, lo del... Seguro. El fútbol sí. uruguayo. La selección uruguaya masculina. De la selección decir lo último. Ah, ahora... Decir lo otro ahora. Lo de Maradona. Lo que te quiero decir es que tenés que recordarlo porque nadie se acuerda. Nadie sabe. Nadie sabe. Esto es una primicia. Esto es una primicia total y absoluta. El jueves juega Uruguay. La selección uruguaya masculina de fútbol 11 se está preparando para jugar el jueves contra Paraguay, algo que por algún motivo que no tengo muy claro ha pasado totalmente desapercibido, en general por la nutrida agenda deportiva que tenemos. Jueves a las 8 de la noche jugará Paraguay-Uruguay. Eso será para la selección uruguaya que va a jugar en Asunción, pero para nosotros, para este programa y esta radio, será desde las 6:30 de la tarde, este día jueves, con sede en El Recreo, Durazno y Jackson, para disfrutar con Martín Rodríguez, Santi Díaz, Guzmán Montgomery, Sofi Umbre, Juan Aldecoa, Conrado Hornos y quién sabe cuánta gente más. Este partido que va casi que a encaminar
la ya recontra encaminada clasificación de Uruguay al Mundial del 2026. Y también el martes tendremos partido porque Uruguay completa doble fecha de eliminatorias el martes, también a las 8 de la noche, en ese caso en el Estadio Centenario, contra la selección bolivariana de Venezuela. Ah, bien, perfecto. Ahora sí, pausa y venimos con la entrevista. ¿Qué entrevista? Una entrevista. Tengo muchas ganas de saber este tema. Vamos a hablar de Diego Armando Maradona. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo, 1170 AM. Por decir algo. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp, 091-525252. Seguimos en el programa 999 de Por Decir Algo, ya lo dije varias veces en este programa. Imagino que hay programado un festejo múltiple, multitudinario, efervescente y profundo, espiritualmente incluso, para el próximo día lunes, ¿no? Sí, vamos a ir a tomar el té. Vamos a ir a tomar el té. Ese es el plan actual de festejo de los 1000 programas de Por Decir Algo. Eso sí, ya estoy en condiciones de confirmar que el día 2 de agosto del 2025... ¿En un mes? Sí, 2 puntualmente. Estaremos convocando a la popular muchachada, por decir algo. ¿En serio? ¿Estás por contar lo que estoy pensando, que yo no lo sabía? A ver. A un agasajo que tendrá lugar en Emilio Frugoni y Gonzalo Ramírez. Oh. Que será ambientado por el señor DJ Mueble. Y que comenzará a las 0 horas para terminar a las 04 horas en el Club Atlético Mugo Welcome, para ahí festejar in situ los 1000 programas de Por Decir Algo. Realmente increíble. Se han vivido cosas muy lindas en esas instancias. Vamos a dar paso a la nota que veníamos adelantando hace unos minutos nada más. Volvemos a Argentina porque estuvimos un rato largo hablando sobre el título, la historia, el contexto de Platense ayer en Santiago del Estero. Y ahora vamos a hablar de otro tema que ha de algún modo copado, podríamos decir, la agenda pública mediática argentina, con alcance natural en Uruguay siempre, durante estas últimas semanas, podríamos decir, que es el caso del juicio sobre la muerte de Diego Armando Maradona, que ha estado desarrollándose y que ha tenido instancias claves tremendamente importantes durante los últimos días. Y para eso vamos a hablar con Federico Lamas, periodista argentino del Destape, que desarrolló un artículo muy interesante a propósito de este tema, que profundizó en la dinámica de este juicio de Diego Armando Maradona, el contexto, toda la coyuntura que se ha llevado adelante. Fede, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo va la tarde allá? Bueno, está soleado en este momento, podríamos decir, y frío, especialmente frío. Imaginamos que pasa en todos lados. No es muy distinto por allá. Fede, ¿cómo podés consignarnos lo que ha sido los últimos días, el contexto, darnos un poco de contexto acerca de lo que ha sido el juicio sobre la muerte de Diego? Fue un verdadero escándalo, desde ya que la situación trascendió las fronteras, como todo lo que podía llegar a pasar con Diego Maradona, desde hace mucho tiempo. Todos sabemos lo grande que fue Diego, y en este caso un escándalo más que se sitúa no solamente en los detalles que nos fuimos conociendo sobre el fallecimiento en sí de Diego y de la manera en la que vivió sus últimos días, sino en este caso de la peor manera, que es en la búsqueda de justicia y de lo que ocurrió con una jueza que básicamente corrió mucho de los niveles, de las varas que estaban establecidas en la previa del juicio, y eso desde ya se ve. En primer lugar, se vio como un escándalo internacional,
pero lo más importante es que es un escándalo nacional y para dentro de la justicia argentina muy, muy fuerte, y también en la credibilidad de la justicia, que en Argentina está muy dañada. ¿Cuál fue específicamente la situación detonante de los últimos días que hace que tome aún una mayor dimensión, desde una dimensión de base muy importante, porque es el juicio de la muerte de Diego, toda esta situación? A ver, lo que ocurrió allá hace 2 o 3, y te diría que ya casi un mes, no solamente 2 o 3 semanas, fue que la gente, que los abogados, tanto de la defensa como sino también de la gente que lleva adelante la denuncia y cómo, para ver qué ocurrió con Diego, empezaron a descubrir que en las audiencias había muchas personas, y había 2 o 3 personas que estaban violando algunas normas con respecto a la filmación de lo que pasaba en la sala de audiencias. Estaba prohibido filmar, desde ya eso estaba prohibido, no se podía llevar una cámara, y de repente empezaron a ver que había personas, 3 o 4 personas, que de una manera irregular trataban de, en primer lugar, sacar algunas cámaras. Después, cuando se le fueron a decir que efectivamente no podían filmar, se ponían insólitamente, si pudieron ver las imágenes, es muy impresionante cómo se ponían anteojos de sol adentro de la sala de audiencias, que estaba completamente cerrado, pero se ponían anteojos de sol, y ese anteojo de sol en el medio de acá, entre el entrecejo, tenía cámaras. Claro. Y un montón de situaciones así que llevaron a una investigación, a denuncia, y empezaron a darse cuenta que, yendo para atrás en la denuncia, que tenían vínculo con una de las juezas, que es la jueza McIntosh, que bueno, a partir de ahí se conoció específicamente lo que ocurrió, y que era que la jueza McIntosh tenía vínculos con estas personas que estaban tratando de grabar el juicio de alguna manera, y a partir de ahí se hizo una investigación un poco más profunda, en donde se pueden ver imágenes de la propia jueza caminando por los pasillos del tribunal de San Isidro, que es el tribunal que tiene a cargo de la causa, y que se puede ver básicamente haciendo el tráiler de un documental. Así, bueno, ahora estoy viendo que un par de imágenes lo están teniendo, lo están pasando. Bueno, tal cual. Es un documental que se empezó a grabar a partir de una jueza, con guión, todo, para vender al exterior. Y bueno, a partir de ahí, el problema más grande que eso suscita es que uno de los que estaban más implicados, porque aparte era el principal apuntado, que es Leopoldo Luque, que estaba tratando de llevar adelante su defensa, cuando ve que todo el guión y todo estaba apuntando a que él iba a ser dado culpable. Entonces, más allá de que la verdad puede llegar a ser esa, porque todo marcaría eso en un juicio normal, ya estaba apuntado desde antes. Entonces, automáticamente la defensa dice no, ya están diciendo que yo soy culpable antes de poder defenderme, y a partir de eso todo recae sobre la jueza, que claramente el guión que ella misma presentó y que ella misma protagonizó lo marcaba como culpable antes de poder justiciarse y defenderse con pruebas. Yo nunca escuché una cosa así en mi vida. No sé si Sebastián Morales tiene algo para decir sobre esto. No, ¿sabes qué? Me quedo pensando, para hacer un pequeño paréntesis, es que no sé si en Argentina sorprendió, pero por lo menos de acá yo pienso, si todos tenemos tan claro por qué hay un juicio por la muerte de Maradona. Pienso que la mayoría de quienes estén escuchando acá dicen, pero pará, Maradona no estaba súper enfermo, venía en una decadencia física, mental, lo estábamos viendo dirigir en condiciones que se iban deteriorando día a día, y bueno, y de repente se murió, y ¿qué pasó? ¿Por qué hay un juicio? Esa es como la inquietud que me surge. ¿Hay alguien que es culpable, o que alguien, o por lo menos alguien dice o alguien acusa a alguien de que tiene responsabilidad en la muerte de Maradona? Es una buena pregunta cuando la vemos desde el exterior hacia Argentina, porque Argentina, cuando vemos
cómo estamos en el día a día, cómo estábamos en el día a día con Diego, veíamos que tenía un círculo alrededor que lo cuidaba y que lo mantenía. Ahora, quizás del exterior, al no estar tan cerca de la actualidad de Diego, o más allá de algunas palabras, a ver, Diego necesitaba una contención y no era una persona que era dependiente de otros por toma de decisiones, por un montón de situaciones que tenían que ver con su salud principalmente. Y principalmente en los últimos días de su vida, en esos 2-3 meses, que, bueno, como todos sabemos, Diego sufría adicciones y a partir de eso, los tratamientos que él ha pasado a lo largo de su vida para tratar de correrse de las adicciones y tratar de mejorar. El tema es que después, ya con la llegada de la pandemia, porque esto fue en plena pandemia, su salud empezó a desmejorar, las situaciones se le complicaban cada vez más. Y en esos meses, no sé si recuerdan, cuando Diego fue en la cancha de gimnasia, una de las últimas apariciones públicas que tuvo, que se lo vio muy mal caminando, era el día de su cumpleaños, y bueno, decisiones, si estaba médicamente posible, porque aparte de todo, en el último mes y medio, 2 meses, no, en el último año, mejor dicho, Diego sufrió, una operación en su cabeza, le sacaron un edema en su momento, y esas son todas decisiones que entre el cuerpo médico que lo rodeaba, si valía la pena hacerlo o no, si se lo expuso o no en una situación complicada. Entonces lo que están tratando de averiguar en este caso es si el control médico sobre Diego Maradona fue el correcto o no. Y lo que estamos descubriendo es que hubo, en principio, mala praxis desde diferentes ángulos, no solamente desde lo que le pasó a él, sino también desde lo que pasó a nivel psicológico o terapéutico. ¿Qué implicancias tiene esta situación para el juicio? Vos marcabas obviamente la ilegitimación del proceso a partir del hecho de que la jueza estaba haciendo un documental que daba cuenta de que Luca iba a ir preso o que iba a ser penado, digamos. Pero efectivamente, ¿qué pasa con el juicio a partir de esto ahora? Bueno, ahora se divide en 2 partes. En primer lugar, que esto es algo que, para tener en claro, y retomando un segundo la pregunta anterior. Una cosa es el juicio por la muerte de Diego y la posible mala praxis que tuvo Diego Maradona en los últimos meses. Y después, de ahí, se empezó a desligar otro juicio que para mí va a ser el más perturbador de todos, que tiene que ver con la marca Maradona, porque todos los negocios que están detrás, y ese va a ser un juicio muy doloroso para todas las familias, seguramente. Eso por un lado. Y ahora lo que va a pasar es el juicio se va a reanudar, teniendo en cuenta lo que significa Diego Maradona para el mundo, se están haciendo los pasos para que la reanudación sea lo más rápido posible desde el momento de la instrucción. Es decir, el momento en el que las investigaciones, la presentación de pruebas está, toda la primera parte, sino que ahora van a volver a hacer la parte de las audiencias donde declaran los testigos, presentación de nuevas pruebas, movimientos que no estén dentro de la instrucción. Por ejemplo, documentos que aparecieron después de la presentación de prueba inicial. Este proceso puede llevar adelante, puede tardar 6 meses más, 5 meses más. Tengo entendido que lo van a querer apurar en este tiempo, por lo que significa Diego Maradona, por lo que fue Diego Maradona y por el golpe a la credibilidad a la justicia argentina, que eso desde ya no está exento de esta situación, que es, como vengo diciendo, situaciones o por temas de persecución judicial a candidatos en diferentes sentidos, o incluso por problemas de judiciales mucho más chicos. La justicia argentina tiene un problema muy grande de credibilidad. El golpe de Diego Maradona no es solamente un problema de credibilidad interno, sino también externo, y eso ya es un problema, y ahora la búsqueda de justicia va a tener que ser más pronta, y por eso van a apurar la situación también para que
antes de 2026 o al principio de 2026 el juicio llega al momento en el que estaba hasta antes de suspenderse. Bueno, quedaremos pendientes entonces de cómo se desarrolle el juicio. A partir de eso es tremendamente impactante escuchar algunas cosas. Sí, eso, y que obviamente imagino que nadie quiere quedar salpicado ni enredado en nada que le pueda hacer daño a Maradona, porque es una mochila que en términos de sociedad argentina me imagino difícil de sacarse después. Sí, yo estoy dudando. A ver, imagínate que la jueza, esta particular, sabía lo que le podía llegar a pasar y básicamente no le importó. Claro. Sí, totalmente. Entonces, a partir de eso, hay una frase que dijo Maradona en los 90 que es: van a encontrar la vuelta para usarme después de muerto. Y yo creo que eso desde ya van a querer tratar todos de sacarse una tajada de alguna manera de Diego. Claro. Clarísimo. Bueno, perfecto. Bueno, Fede, muchísimas gracias por este contacto, por el desarrollo, por el contexto, por dejarnos claro qué es lo que está sucediendo en torno al juicio sobre la muerte de Diego. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo grande. Federico Lamas, periodista argentino del Destape, hablándonos sobre el juicio de la muerte de Diego Armando Maradona. Tanda y venimos para el cierre. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo, 1170 AM. Lo voy a decir hoy porque después ya no lo voy a poder decir, pero el domingo en el Giro de Italia, Simon Yates, británico, se consagró campeón luego de una pelea fratricida, Santi, entre Richard Carapaz, la locomotora del Carchi ecuatoriano, y Isaac del Toro. Isaac del Toro, mexicano de 21 años, Richard Carapaz ya con un campeonato logrado en el Giro de Italia, ya con una Vuelta a España ganada. Venían los tres muy pegados, atacó Simon Yates y Carapaz y del Toro. Sobre todo del Toro se negó a colaborar, ahí se escapaba, por ejemplo, ahí lo estamos viendo a Simon Yates escapándose. Del Toro cuidando su primer lugar, el que tenía que cuidar de Carapaz, prefirió no ir a buscar a este británico que se empezó a escapar, a sacar ventaja, y mientras Carapaz lo perseguía, Del Toro no hacía mucho, y terminaron peleándose en la mitad de la ruta, en esas dos lecturas de si ir o no por el británico, y el británico les terminó sacando 5 minutos, que es un montonazo en ciclismo, y les ganó en la última etapa el Giro de Italia, con el agregado que este mismo ciclista británico, Simon Yates, había llegado a esta última etapa, en realidad es la penúltima, pero es la última, de hecho, hace 7 años como líder, al mismo lugar, no siempre se corre en el mismo lugar, había sido en el mismo lugar, en la Finestre, una montaña de 18 kilómetros al 9% de elevación. Una cosa endemoniada. Ese día, cuando tenía para ganar su Giro de Italia, en esa misma montaña, se derrumbó y perdió 35 minutos con Chris Froome. 35 minutos, terminó 10º, iba primero. 7 años después, en la misma montaña, tiene su revancha y termina abrazado y llorando después de la fratricida y latina pelea que tuvieron los hermanos latinos, que nada, todo mentira. Es todo mentira. La patria grande. En ESPN te obligan a hinchar o por argentinos, o por ecuatorianos, o por mexicanos, o por uruguayos. Y está bien. La verdad que tierras. Bueno, muy bien. Ha terminado el programa 999. No, bueno, todavía no, porque estamos al aire todavía. Va a terminar. Este preciso momento. Okay. Ahí está. Peñarol campeón de América de Fútbol Sala. ¿Lo dijimos o no? ¿O quedó en el camino? Peñarol campeón de América de Futsal, hermano. La sexta llegó, ¿o no? Bueno, Peñarol campeón de América de Fútbol Sala, obviamente. Le ganó a Magnus de Brasil. En Paraguay es campeón por primera vez en la historia. El lunes que viene, Sebastián, puedes ir adelante la cámara, hermano. El lunes que viene, el programa número 1000. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast.
Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radio Mundo, 1170 AM. Fue una presentación de RIMAX Focus, la inmobiliaria más importante del país. MSL Corporate, empresa de logística internacional. Y Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.